Sí, amigos de Dumas Informa, vamos a conversar con el licenciado Augusto Alfredo Berrocal, él es asesor de FENACEP. Un tema interesante, ¿no? Sobre el tema de la ley de la prima de antigüedad. Se habla en este caso que se está buscando la manera de cómo se va a hacer ese pago a los servidores públicos. ¿En qué etapa se encuentra esto, licenciado Berrocal? Bueno, ante todo, muchas gracias por la entrevista, Dumas. Sí, el pago, hay que mencionar algo, no se hacía de buenas a primeras, ni todavía se ha hecho de buenas a primeras, porque es como tratan los gobiernos a los trabajadores del sector público, como cosas, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Poco a poco hemos avanzado provocando el derecho en favor de los trabajadores y llegamos a la etapa de que existe la prestación del año 2014. Los trabajadores, muchos interpusieron demandas para el pago, se hicieron los pagos dictados por sentencia de la Corte, la Sala Tercera, pero en el 17 se le hizo una modificación para que estuviera en el texto único de la ley del derecho. Se traslada la ley, se traslada el derecho, perdón, de una ley a otra. Y cuando sale esa ley, finalmente viene con un amarre, que era que la prima de antigüedad quedaba suspendida porque no se iba a comenzar a pagar nuevamente hasta que se nombraran los magistrados del Tribunal Administrativo. Eso debió haber ocurrido a partir del 1 de julio del 18. Pero ¿qué sucede? 18, 19, 20, 21, no ha ocurrido el nombramiento de los magistrados. Por parte del Ejecutivo, ojo, porque uno lo nombran los trabajadores, o lo proponen los trabajadores, otro la Asamblea, y el del Ejecutivo nunca se ha propuesto. Entonces, cuando pasa esta situación en la Asamblea, el compañero Ávila, el camarada diputado, impulsa la ley 241 para hacer la desvinculación del nombramiento de los magistrados al pago del pago de la prima de antigüedad. Eso es lo que ocurrió con la ley 241 y hoy día en la Asamblea va a haber una discusión en enero, cuando regresen de las vacaciones, en que van a ver cómo se va a pagar, porque el gobierno establece que no hay recursos para el pago y se le adeuda a gran cantidad de trabajadores que dejaron de laborar a partir del 2014 a la fecha. ¿Esto sería retroactivo? Sí, la retroactividad es un tema de discusión, pero es de el 2014, o sea, todos los trabajadores que laboraron y pasaron en sus labores del año 2014 tienen derecho a la prima de antigüedad. Ok, vamos a hacer unas preguntas rapidito. ¿Dónde surge esta prestación para el sector público? Bueno, surge a través de leyes que se lograron establecer en el periodo gubernamental del presidente Ricardo Martinelli en el año 2013. Yo tengo que decir que como era tiempo de política, había una espada de Damocles ahí, porque le decían a la propaganda, ustedes recuerden, estabilidad laboral, pago de prestaciones novedosas para el sector público, pero hubo cambio de gobierno y eso se fue al pique, ¿no? ¿Quién tiene derecho a cobrar esto? El derecho a cobrar esto lo tienen todos los trabajadores del sector público, ya sean de leyes especiales, ya sean de carrera, ya sean eventuales, ya sean permanentes, como lo dije, de leyes especiales, de autoridades autónomas, semiautónomas, maestros, profesores, policías, todos los trabajadores del sector público. ¿Dónde se cobra esta prima? Esta prima de antigüedad deben cobrarla en la última institución donde laboraron estas personas. ¿Ya? Si usted terminó de laborar en el Ministerio de Obras Públicas, el Ministerio de Obras Públicas es el que debe reconocerle el pago. Ejemplo, y así sucesivamente, ¿no? Ejemplo, tú laboraste en un gobierno en el que sea 5 años te votaron. ¿Esos 5 años te lo tienen que pagar? Va a depender de la continuidad laboral, porque hoy día existe esta regla: si uno se desvincula al servicio del Estado por más de 2 meses, se pierde la continuidad laboral. Pero si ese cese o cambio de instituciones puede ser también, es en menos de 2 meses, entonces usted tiene continuidad laboral. Ejemplo, si usted cambia del MOP al Ministerio de Educación y ese cambio es dentro de los 2 meses, usted trabajó 10 aquí y ahora está trabajando 10 más, tiene 20 años. Pero si ese cambio del MOP a Educación pasaron 4 meses, entonces se pierde lo que se trabajó en el MOP y se cuenta solo lo que se está trabajando en el Ministerio de Educación. Ok, trabajabas en el MOP, te votó el gobierno cuando entraste. Pasaron 6, 7 meses, volviste a trabajar en el gobierno. ¿Qué pasó con ese tiempo? Se perdió. ¿Se perdió? A menos que sea hoy día.
Porque hoy día, si es después del 14 y tú trabajaste, tienen que pagarte tu prima. Entonces, ¿cómo define usted lo que sería el término continuidad laboral en base a esto? La continuidad laboral es el periodo que usted ejecuta sus funciones y no cesa, a pesar de que puede haber un impasse, pero ese impasse, si es menos de 2 meses, usted tiene continuidad laboral. Ok, ¿cómo se calcula esta prima? La prima se calcula a razón de 1 semana de salario por año elaborado. Hay una fórmula muy sencilla, que hay diversas fórmulas, pero la más sencilla es agarrar su salario bruto de un mes y dividirlo entre 4.33. El resultado de esta división, usted lo va a multiplicar por la cantidad de años que tiene elaborando. O sea, un mes por año. Exactamente. Y... Una semana de salario por año elaborado. Ejemplo, usted gana 800 balboas. 800 balboas en el mes, usted lo va a dividir entre 4.333. El resultado que nos va a dar ahí, usted lo va a multiplicar. Tengo 20 años trabajando, entonces con 20 años, por 20. El resultado por 20. Oiga, entonces, ¿quién es el responsable de pagar esta prestación? Las instituciones públicas. Y ya le dije anteriormente, si usted terminó de elaborar, por ejemplo, en el Ministerio de Obras Públicas, entonces el Ministerio de Obras Públicas es el que tiene que resolverle. Pasa que puede ser que trabajé 5 en educación, 5 en obras públicas y ahora tengo 5 continuamente en relaciones exteriores. Entonces, relaciones exteriores es el último lugar donde usted labora, es la que tiene que reconocerle el pago de todo el tiempo laborado. Ok, licenciado Berrocal, ¿cómo se paga esta prestación? Se debe pagar a criterio de nuestra organización, en efectivo. Por ahí hay... Que eso es lo que andan ahora mismo. Por ahí andan con las intenciones de documentos negociables. Bueno, va a depender de la organización de los trabajadores a darle fortaleza a que ese pago sea en efectivo. Si no... o sea, que tenga un cheque que vaya al banco y lo cambie. Quedarían a expensas de que puede ser un documento negociable, que usted va a una institución comercial y le digan tal porcentaje por redimirte lo que puede sobrar de esa negociación. Lo ideal es que sea efectivo. Lo ideal es en efectivo. Es más, la intención debe ser que a partir de tal año ya todo se regule, porque la excusa de la pandemia sea en efectivo. Cuando una persona se retira, todo su prima en efectivo. Además que debe ir amalgamada de todas las demás prestaciones que se le adeudan a los trabajadores. Oiga, hay por lo menos personas que pertenecen a la carrera administrativa que tienen un pago cuando terminan de elaborar en el gobierno. Este pago, esta prima sería adicional, o sea, como otro beneficio. Es adicional. Una cosa es la bonificación por ser trabajador de carrera y otra cosa es mi tiempo laborando al servicio del Estado. Porque acuérdense que yo puedo ser de carrera, es cierto, pero 10 años, pero tengo 30 años trabajando para el Estado. Entonces son dos cosas distintas. Esto al final es que la gente se vaya con algo, ¿no? Exactamente. O sea, la lucha nuestra, y esto lo digo yo personalmente, es que al final de la historia, en algún momento, los gobiernos que están acostumbrados a este tema del clientelismo político, le reconozcan, tú quieres espacio político, págale a la gente su plata. Eso es lo que establecería una situación menos engorrosa, difícil para los trabajadores de hoy día que se van con una adelante y una atrás. Y para hacer valer sus derechos hay que ensillar un gallote, como se dice coloquialmente, ¿no? Esto sería como en la empresa privada, que te destituyen, pero te dan algo por lo menos para sobrevivir mientras consigues trabajo. Exactamente, exactamente. Ok, yo lo veo muy interesante y de justicia, ¿no? Es algo de justicia social, no es lo que nosotros deseáramos totalmente para el trabajador del sector público, porque nosotros hemos dicho una y mil veces de que existe en nuestra organización la estabilidad laboral de los trabajadores plasmado en la ley de carrera debe respetarse y que sea su desempeño y a través de las evaluaciones que se determine si ese trabajador puede o no permanecer en un puesto de trabajo. Bueno, muchas gracias entonces al licenciado Augusto Alfredo Berrocal, asesor de FENACET, conversando con nosotros aquí en Dumas Informa. Muchas gracias, saludos a todos.